Imágenes de un nuevo ataque terrorista en Francia que deja 3 personas muertas, uno de ellos decapitado en la Basílica de Niza. Las imágenes dan cuenta de lo que ocurrió. Las víctimas son 2 mujeres y un hombre, el párroco de la Basílica. El ataque se produjo hacia las 9 hora local dentro del templo de Notre Dame, en pleno corazón de esta ciudad de la Riviera Francesa. El atacante intentó esconderse en un baño de la iglesia y luego fue reducido por las autoridades. Nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil, está ya con nosotros y nos tiene la ampliación de esta noticia. Andrés, adelante, ya buena noche. Hola Carlos y televidentes del programa La Tarde de NTN 24. Un cordial saludo desde la ciudad de Madrid. Pues hoy Europa se ha visto estremecida nuevamente por el terrorismo, por este ataque terrorista cometido en la ciudad de Niza por un hombre aparentemente solitario que ingresó, como ya lo hemos señalado, a la Basílica de Notre Dame en Niza y asesinó con cuchillo a 3 personas. Una de ellas, el monaguillo, otra una mujer, las asesinó de manera cruel, degolló a estas personas y luego, en una rápida reacción de la policía que ingresó a la iglesia, logró la salida del hombre, del atacante, del asesino, y metros más adelante lo interceptó, le dispararon y herido lo capturaron para conducirlo a un hospital. Hay indignación en Francia y hay preocupación en Francia y en Europa. El presidente francés Emmanuel Macron visitó de inmediato la ciudad de Niza y dijo que claramente es un ataque en contra de Francia. El nivel de alarma, de alerta terrorista en Francia está en su punto más alto. Una vez más, nuestro país ha sido golpeado por un ataque terrorista islamista. Esta mañana, una vez más, 3 de nuestros compatriotas han sido asesinados en Niza, en la Basílica de Notre Dame. Y es claramente Francia la que ha sido atacada. Hemos visto un ataque en la sección consular francesa en Arabia Saudita, en Jeddah, al mismo tiempo que se realizaron las detenciones en Francia. Me gustaría expresar aquí, ante todo, el apoyo de la nación a la población católica, en Francia y en otros lugares. Después del asesinato del padre Jamel en el verano de 2016, una vez más son los católicos los que han sido atacados y nuestro país amenazado antes del Día de Todos los Santos. La nación entera está a su lado y continuará para que la religión se pueda practicar libremente en nuestro país. Durante todo el día, Carlos, desde las 9 y 10 de la mañana que ocurrió este ataque en la ciudad de Niza, los organismos y cuerpos de seguridad de Francia tuvieron acordonado el lugar, los alrededores de la Basílica de Notre Dame, para tratar de facilitar la labor de los funcionarios judiciales, evitar la movilización de posibles sospechosos o de personas particulares por los alrededores del lugar del crimen, y en últimas, para dar algo de tranquilidad con su presencia a los pobladores, pues hay mucha zozobra nuevamente en Francia y en toda Europa. También el primer ministro francés habló de las medidas de precaución y de las acciones que está tomando el gobierno francés para controlar este brote de terrorismo. La respuesta del gobierno será firme, implacable e inmediata. Yo he decidido aumentar el nivel de la alerta terrorista ataque de emergencia, el nivel más alto en todo el país. Quiero decirle a los seres queridos de las víctimas que la nación comparte su dolor y su profunda tristeza. Este ataque, tan cobarde como barbárico, hace a todo el país lamentarse. Andrés, aún fresco el recuerdo del asesinato del profesor Paty. Líderes musulmanes criticaron al presidente de Francia, recordemos, por esas declaraciones. Luego de ese hecho, las autoridades ya habían elevado la alerta en medio de esa tensión y con este hecho llega al máximo nivel. ¿Qué representa, y te lo pregunto de forma práctica, qué sucede en el territorio francés con ese nivel de alerta en el país? Pues Carlos, las implicaciones que tiene la declaratoria del estado máximo de alerta, de alarma por terrorismo en Francia son, por ejemplo, la realización inmediata de acciones de inteligencia, de allanamientos, registros, búsqueda inmediata a través de redes sociales, de organismos de inteligencia, de medios virtuales, de otras personas que pudieran estar planeando ataques terroristas similares o de otras características en Francia o en países vecinos. Significa el estado máximo de alarma en Francia que los cuerpos y organismos de seguridad están dispuestos para actuar de manera determinada, de manera decisiva, para entrar a abatir, a neutralizar algún tipo de acción armada que pudiera ocurrir
en las próximas horas. Ojalá no ocurra, por supuesto, en algún punto de Francia. Pero lo más importante es la activación de los mecanismos de inteligencia y las órdenes judiciales de arrestos, de allanamientos, de registros para tratar de prevenir la ocurrencia de nuevos ataques terroristas allí en Francia. No solo ahí, también en otros países de Europa, en España, en Reino Unido, en Italia, en Bélgica, en Alemania, la alerta terrorista sube en estos casos cuando se presentan este tipo de ataques. Es la información que tengo por ahora, Carlos, para el programa La Tarde de NTN 24. Un abrazo para todos, una feliz noche. Feliz noche ya para usted, Andrés. Muchas gracias por el informe. Está con nosotros en esta parte del programa Horacio Calderón, experto en Medio Oriente, especialista en contraterrorismo. Señor Calderón, gracias por atendernos y bienvenido. Gracias, buenas tardes, tanto tiempo. No, sí es un gusto volvernos a encontrar, lamentable que sea, para hablar de esta circunstancia que quiero hacerle como primera pregunta si es un hecho aislado. Y esto lo digo porque lo comentaba con Andrés a propósito de ese recuerdo que estaba un fresco allí de la situación que se vivió con el profesor Paty a propósito de ese asesinato y las palabras del presidente francés luego, que no cayeron muy bien en los practicantes del islamismo. ¿Por qué? En este momento, le quiero reiterar, ¿puede tener alguna relación estos hechos que se han dado en Francia particularmente y que han asombrado a Europa? A ver, esto es, lamentablemente, Carlos, parte de un continuo, ¿no?, que comenzó hace ya muchísimos años. Fíjese que yo anticipé acá desde la Argentina que iba a haber ataques en Francia años atrás. Y yo no lo hice porque tuviera una bola de cristal, sino porque estaba estudiando los manuales de Al-Qaeda en ese momento, dado que el ISIS aún estaba en un estado incipiente de crecimiento, ¿no? Así se sucedieron los ataques en Charlie Hebdo y en otros lugares que son conocidos, pero fundamentalmente lanzados por ciudadanos franceses de fe musulmana, pero que en realidad están adscriptos a unas escuelas yihadistas promovidas por distintos focos teológicos a escala global, que son los que alientan este tipo de ataques. O sea que usted me pregunta si esto es un hecho aislado. No, yo diría que esto es un eslabón de una cadena de hechos que existe desde hace muchos años atrás, y que tiene a Francia como un objetivo principal por delante incluso de Estados Unidos y de otros países. Calderón. Y además, para cerrar por lo menos este párrafo, esto lo vemos en el marco de un gran enfrentamiento geopolítico en el Mediterráneo oriental también, en Libia, en Siria y en otros teatros de operaciones de la región, que son, por un lado, Turquía, una Turquía neo-otomanista e islamista, liderada por un dictador que se llama Recep Erdogan, al cual todos conocemos, que ha abierto las fronteras de su país para que el ISIS y Al-Qaeda pudieran ingresar en países vecinos, para derrocar a sus regímenes, etc. Y por el otro lado Francia, que está sufriendo, por supuesto, los ataques en este momento del peor yihadismo que nosotros conocemos, que es el que cobra vidas inocentes, ¿no es cierto? Sí, quiero retomar un elemento, a ver si no es un elemento menor, porque usted dice que esto está siendo perpetrado por personas que están en Francia, en muchos casos con nexos con franceses, pero que tienen alguna práctica religiosa distinta. Eso quiere decir que estamos hablando de un terrorismo doméstico, aun y cuando la inspiración o el principio esté en una práctica muy lejos geográficamente. Bueno, yo diría que se combinan ambas cosas. Esto es un terrorismo global y desde el punto de vista territorial francés, ejecutado por células o por lobos solitarios, como fue el caso de hoy, alentados por manuales y por prédicas como las de Al-Qaeda. Y fíjense, permítanme, porque esto fue de hace muy poco tiempo, el ex premier de Malasia, de apellido Mohamed, ha dicho textualmente que los musulmanes tienen derecho a asesinar a millones de franceses. Entonces, si un líder político de la talla de Mohamed, de un país como Malasia, incita al crimen colectivo, yo realmente no sé qué podemos esperar
en este caso, en este país, en Francia, ¿no? Sí, Francia, que tiene la población musulmana más grande de Europa Occidental y que vive, y quiero volver a este punto, insistir en él, este momento de tensión con el mundo islámico que ha estado marcado por protestas y protestas fuertes, protestas contundentes y además llamados a boicotear, entre otras cosas, la economía de Francia, boicotear la compra o la comercialización de productos franceses, pero no ha sido una cuestión gratuita, ha estado también marcada por ese verbo del presidente Macron a propósito de decir nuestras caricaturas van a seguir allí, por ejemplo, y hago referencia a Charlie Hebdo, y nosotros vamos a seguir con nuestra posición, vamos a estar firmes en ellas, quizás una posición obstinada o así lo pudieran ver desde el islamismo. A ver, yo no soy musulmán, soy católico. Como católico he debido soportar, digamos, artículos repugnantes de Charlie Hebdo contra la religión católica, la figura de Jesucristo, de la Virgen María. La diferencia es que nosotros los católicos no salimos a decapitar personas. A nosotros nos pueden provocar e incluso hasta podemos rezar por la conversión de quienes nos provocan. Pero lamentablemente el yihadismo, que es lo peor que pueda tener en este momento como amenaza estratégica Europa, no piensa de la misma manera. Como tampoco piensan de la misma manera, seamos justos, el gran porcentaje, el mayor porcentaje, el abrumador porcentaje de musulmanes que hay en el mundo. Permítame comentarle algo, porque yo sé que en Francia está prohibido a veces publicar este tipo de cuestiones. Ha habido periodistas, académicos, hasta de la Sorbona, que se han mostrado sorprendidos porque desde Argentina advertimos ataques y los medios franceses no se puede hablar porque eso podría ser tomado como una discriminación hacia la gran comunidad musulmana que hay en Francia. Pero fíjese que yo tengo una estadística que se comparte en medios académicos especializados en terrorismo, que solamente el 5% de los musulmanes del mundo tiene ideas extremistas. El 5%. Y de ese 5%, solamente el 2% estaría dispuesto a pasar a la acción como ocurrió en el día de hoy. Lo que sucede es que esta pequeña estadística, que podrá ser discutida, podrá cambiar, modificarse en el caso de un país comparado con otro, por ejemplo, Francia comparado con el Reino Unido, comparado con Bélgica, con Suecia, etcétera, me lleva a la conclusión que dentro de Francia hay potencialmente cerca de 5.000, 6.000 posibles voluntarios para ataques como este que está ocurriendo y que las fuerzas de seguridad, que tienen que estar alertadas a su vez por los servicios de inteligencia, no tienen, la masa crítica necesaria para poder cubrir a todos los sospechosos. Eso quiere decir, quizá en un lenguaje más llano, que cuando usted habla de esas estadísticas es quizás el que hace mayor ruido, que viene también a afectar ese anti-islamismo, esa sensación de inseguridad o de temor frente a esta comunidad, pero que viene dada precisamente porque esa menor cantidad hace más ruido que quizás todo el catolicismo, como usted lo ha dicho, que no va a responder con bombas a una caricatura, por ejemplo, que vaya en contra de sus creencias o crítica a la Virgen María, por ejemplo. Claro, exactamente. Eso en cuanto a lo de Charlie Hebdo. A ver, yo quiero aclarar también que por más rechazo que yo sienta por esa publicación, aunque esa publicación no existiera, los yihadistas degollarían lo mismo. Eso debo ser yo justo e imparcial en eso. Por supuesto, no contribuye a bajar el nivel de enfrentamiento que hay en este momento y que yo creo que el presidente de Francia también debería tener muchísima cautela en el aspecto de lo que es el mensaje que él quiere transmitir. El mensaje que él quiere transmitir es un mensaje desafiante y que evidentemente, me parece a mí, no contribuye en absoluto a pacificar los ánimos. Si es que se puede pacificar, cosa que me parece a mí poco probable, el ánimo de un terrorista que esté dispuesto a decapitar a una persona indefensa, a una mujer de 60 años, a un monaguillo, etcétera, ¿no es cierto? O sea, eso hay que tenerlo muy en claro porque no se puede cargar un análisis con sesgos ideológicos ni con sesgos religiosos. Cuando yo menciono
justamente lo que ocurrió con la figura de Jesucristo, con la figura de la Virgen María, etcétera, es para demostrar de alguna manera la diferencia que hay entre lo que es el cristianismo de este momento y estos activistas que no representan al Islam. O sea, un verdadero musulmán no puede ser terrorista y un terrorista no puede ser musulmán. Estas personas responden a otro tipo de agendas y, por supuesto, para llevar esto al televidente deberíamos contar con mucho más tiempo, que tengan oportunidad de preguntar los televidentes comunes y Sí. que tanto ustedes o otros especialistas o quienes hablan pueda llegar a responder, ¿no? Y es lo que intentamos porque es más Claro. allá de la posición simplista de una caricatura reacciona una bomba. Es una situación que se ha venido, que usted dice, que se ha venido dando y que usted dice no es un hecho aislado, que está relacionado, pero no particularmente a una lucha religiosa. Quiero agradecerle, Horacio Calderón, Por experto favor. en Medio Oriente y Fantástico. especialista en contraterrorismo, por haber estado con nosotros, por la claridad de los conceptos, aun y cuando debemos resumirlo al tiempo de la televisión. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta la próxima.